Hola. Hola. Hello. El día de hoy voy manejando yo. Hoy me maneja ella. Eso me parece un golpe a mi corazón. Bueno, como es lógico, el día de hoy le traemos una hora del té bastante Peculiar porque es así como móvil, ¿verdad? Sí. El día de hoy lo vamos a andar durante nuestras actividades con nosotros. Y entonces, básicamente, Laurielka fue a Costa Rica a un hotel que se llama Riu. El río, hay Río Palace y hay el río Guanacaste. Laurielka es tan divina, espectacular, que ya ha ido a los dos. Entonces el día de hoy le voy a preguntar algunas cositas. Y pues esperemos que el video no esté tan largo, girl. y posteriormente van a tener un videito de Laurielka vlogueando, ¿ok? Su ligero viaje que tuvo a Costa Rica, al río, ese fue el Palace. El Palace. Sí, Palace. el video va a ser del Río Palace. Sí, entonces con eso vamos a comenzar. Espérame, tenemos concierto. Al concierto. Oiga, conciertos back, es concierto. Ajá. Entonces con eso ahora sí vamos a iniciar la hora del té. ¡Ching! Wait, was that it? ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel que te quedaste? Para que más o menos se den una idea del humilde tamaño que tiene el hotel. El hotel tiene 583 habitaciones, si no estoy mal. Y es un espejo, ¿no? Tiene la misma cantidad de habitaciones del otro hotel. No sé, creo que sí. O sea, en tamaño Se miran igual. se miran igual. Pero en edificaciones creo que el Guanacaste, para que sepan cuál es cuál. Entonces el color salmón, ahí le voy a poner las fotos la Cintia. El color salmón, el hotel salmón, creo que tiene más construcción que el hotel blanco, porque el otro como que es más, yo cada vez que los presento y los para venderlos les digo, es como más sofisticado, es más para adultos, para que vayan así full relax, sin chihuines. Y el otro es más familiar, para que se vayan a divertir con los hijos. El Palace. El salmón, el Guanacaste. El Guanacaste. El Guanacaste es familiar, el Palace es más para, no es solo adulto, porque pues los menores sí son aceptados, pero es más sobrio. O sea que si vas plan bacanal, el Guanacaste. Sí. Si vas plan así de relax, el Palace. Sí, y bueno, y como uno está al lado del otro, entonces los dos comparten la misma discoteca. Ojo, la discoteca no es del hotel. La discoteca tiene un dueño aparte. Y entonces estos son hoteles todo incluido. Entonces, cuando vas a la discoteca, si quieres consumir licor o cualquier otro tipo de bebida, tenés que pagar por ella. ¿Ah, sí? Yes, porque no es del hotel. Claro, no va dentro del paquete. Sí, entonces interesante, no sabía. todo lo que quieras consumir dentro de la discoteca, tenés que pagar por él. Ahora, para la gente que no ha ido, ¿cuál es el mínimo de días o de noches que te puedes quedar? Son mínimo 3. No sé si es política de todos, pero por lo menos en Guanacaste sí, son mínimo 3 noches las que se tienen que quedar, y depende si es alguna festividad o algo, son 5 noches las que se tienen que quedar. Ahora, ¿y la comida? ¿Qué tal? Pues, porque la vez que fuiste a Cuba la sufriste en el avión y la comida estaba así como medio fregada, entonces... Sí, pues no, ¿para qué? Comer delicioso, solamente que pues tenés que saber qué comer y en dónde comer, si no comes cualquier cosa, ¿verdad? O sea, porque
tenés lo que siempre, el infaltable, el buffet, ¿verdad? En el caso del Palace tenés también el asiático. El asiático yo no he entrado. Siempre está lleno, me has dicho, ¿verdad? Sí, es que es uno de los que más se llena, el asiático. Tenés uno de cortes, de especialidades de corte en carne. En carne. Sí, este solamente es para la cena, sí. O sea, solo se aperturan en la cena. Y tenés el italiano. Ah, ese fue el que vos fuiste. Yo he ido al buffet, he ido al italiano, he ido al de cortes de carne también. Al único que no he ido en el Palace es al asiático. En el Guanacaste tenés igual, tenés uno asiático, tenés el de buffet y no me acuerdo cuál es el otro. O sea, casi que en los restaurantes están más o menos igual. Sí, solamente que en calidad de cocina para mí es mejor la del Palace que la del Guanacaste. En sabor a mí me gustó más la del Palace. Y el Palace tiene servicio a la habitación, el Guanacaste no. Ok, ahora que hablaste de la habitación, en una de las veces que fuiste te quedaste en una VIP. Ah, sí. ¿Era VIP o no era VIP? Pues ellos dicen VIP, ¿verdad? Pero lo que la hace VIP es que te dejan una cartita de bienvenida y un plato de fruta. Eso es todo. Eso es todo. Porque después de ahí la habitación se mira igual que la normal. Exactamente, la habitación es lo mismo, tiene el mismo tamaño. O sea, si es una habitación VIP, lo mínimo que yo espero es que sea un poquito más grande que el resto. Claro, no una suite, pero algo más grande. Pero no, es lo mismo, el mismo tamaño, las mismas dimensiones. Y voy a decir, me siento robada. Sí, por eso me traje la botella de vino. Dios mío, no sabía. Yo me traje la botella, te dan una botella de vino de cortesía. Entonces como yo ni mi acompañante nos bebimos el vino, porque yo no bebo, menos si ando trabajando. Mentira, eso es mentira, eso es mentira. Entonces yo me la traje. Solo porque no era VIP. Y esa fue en el Palace. En el Guanacaste. En el Guanacaste. Sí. Tal vez en el Palace, entonces la VIP sí de verdad. Es que en el Palace sí tenés, bueno, bueno, lo que la diferencia, ok, las habitaciones en el Guanacaste, su nombre, ahí, no se mira la brica. Entonces, las habitaciones en el Guanacaste son estándar, doble estándar, ahí. O sí, estándar pues el nombre. Mientras que las del Palace son Junior Suite. Ah, ya son de mejor calidad. Tienen razón, no te van a dar una VIP si ya te están dando algo de mejor calidad, una habitación muy grande. Exactamente. Entonces en el Palace tenés las Junior Suite y las Junior Suite con vista al océano. Sí. Ok. Que son las más caras, obviamente, porque tenés una hermosa vista. La VIP del Guanacaste, para los que quieran ir, es un fiasco. Pues sí, solamente es que te ponen esa bienvenida. Y en realidad no es como que te van a dar así una habitación VIP o en el tarifario del hotel te diga habitación VIP. No, no existe. No, esto no vale la pena. No. Definitivamente que no. Entonces, para que lo tomen en cuenta la próxima vez que quieran ir al Super Guanacaste en habitación VIP. Pero bueno, sí. Ahora, yo sé que en Cuba encontraron en una habitación animalito, ¿no? Que me dejaste con el ojo cuadrado. ¿Cómo te fue en el caso de esta? De las... ¿Cuántas veces he ido? 3 veces. Como 3 veces. Sí, 3, no, 4. 4. Sí, 4 veces. Entonces, de las 4 veces que he visitado los hoteles, nunca me ha salido ningún tipo de animal. Ah, pues entonces, ese es el tipo de lugares donde no se llevan sorpresa. Así es. La piscina, me imagino que tiene el área de donde es bien profundo y el área donde te estás chill, básicamente que de pie, ¿no? Correcto, tienes todos los niveles. Ahora, en piscina, me gusta más la del Guanacaste. ¿Por qué?
por la forma de la piscina. Porque ¿a dónde te está diciendo si ya se parquea ahí la moto? Pero aquí venimos en la más noche. Más noche. Vamos al de aquí. Sí. Y la gente así de ¿qué? Ajá. Entonces, ¿por qué? Por la forma en la que está hecha la piscina. La piscina del Palace es cuadrada, pero es como, bueno, no es cuadrada, es un rectángulo. Y en ese rectángulo no tenés ni una pinche sombra. No, está bajo el sol. Estás como garrobo entonces. Sí, en esa área. Después se hace más cuadrada. O sea, es un rectángulo y después se hace cuadrada, que es en donde tenés el bar dentro de la piscina. Ahí es donde logras encontrar un cachito de sombra, pero es para que estés pues ahí bebiendo nada. Ese está para la gente que de verdad le gusta ir a la playa a estarse asoleando, porque hay gente que sí le gusta eso, pero hay otras personas que prefieren estar en la sombra y prefieren que esté nublado cuando vas a la playa. Pero bueno. Sí, y entonces el Guanacaste sí es más de forma redonda las piscinas. Y es en construcción, no sé si serán más grandes o no, pero tenés por lo menos, tenés un puentecito en donde vos estás, te puedes estar abajo. Yo allí estuve. Entonces mientras está el gran sol afuera, vos estás debajo del puentecito y estás en la sombra. Tenés una gran piedra como que fuera cascada. Pues sí. Entonces en piscina me gusta más la del Guanacaste que la del Palace. Sí, es que a nadie le gusta estarse. Qué divertido, pues, porque tiene sus pros y sus contras. Entonces cada uno de los dos hoteles. Y en cuestión así de actividades normal, ¿verdad? Que el kayak, que andar en... Sí, hay actividades que son del hotel, pero igual tenés así como que un... Este más es... ¿Será que vamos? Antes de que nos vengan a correr. Vamos, estamos en breve con ustedes. Tenemos que hacer una misión. Aquí voy peleando con la Cintia que me quiere dar cerveza. Entonces si me quiere dar cerveza, me tiene que dar pollo frito. Es que acabamos de ir a un supermercado coreano y entonces allí tienen cerveza. Sí. Yo aquí dándoles contexto. Entonces les estoy diciendo que vamos a hacer el video de un snack corner, pero que compremos la cerveza y no sé qué. De verdad que ni le preguntamos cuánto vale la cerveza, o sea, si estaban en el mismo lado, vi que prácticamente todo lo que es licor lo venden igual al mismo precio. Bueno. Pues no estamos tan fregados. Entonces podemos hacer así, pero la mujer dice que cerveza solo si hay pollo frito. Pollo frito coreano. Si no, pues te voy a dar pollo tip top, de aquí no hay falla. Y es lo mismo, pues. Potato. What? La mejor temporada para ir a los ríos. Que depende del tipo de persona. Si les gusta el solazo, se van en verano. Siempre está lleno. Siempre está lleno, tanto de extranjeros como de costarricenses. Entonces, pero yo he ido mayormente. Bueno, ya fui en Semana Santa, o sea, fui fuiste en el pleno verano. En pleno verano y no me gusta mucho calor. Y si no, vas en la temporada de lluvia tipo septiembre. Ahora, vos hiciste, por ejemplo, la combinación de que fuiste a los ríos y también visitaste este lugar que se llama... ¿A dónde? Allí. Ya lo vi. Vos seguís conduciendo. Un momento, por favor, queremos que... ¡Ahí está el arco iris! Ay, no se ve. Ay, no se ve. ¡Qué bonito! Ok. Regresamos al negocio. Entonces, perdón. Ya, aquí estoy. Voy otra vez con mi pregunta. Entonces, fuiste al río y fuiste, ¿cómo se llama? A la Ponderosa. A Ponderosa. La Ponderosa, mucha gente, yo no he ido, pero ahí jirafitas y cebras y bla bla bla, ahí lo van a ver porque la Lorca lo vio. Pero
O sea, hay mucha gente que tiene la idea como que no es la gran cosa y que más bien lo hacen como más grande de lo que es. Entonces vos, ¿cómo lo viste la Ponderosa? ¿Está bien? ¿Está como que mejor no vaya? ¿Cómo lo viste vos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué tan largo queda de los ríos? Ok, si hablamos de distancia, está casi a 2 horas de los ríos. Está largo. Largo. Sí, está largo. Y los ríos, o sea, como hotel, ellos no tienen un traslado a la Ponderosa, o sea, tenés que moverte vos. Exacto. A menos de que lo contrates privado, no hay forma de que alguien del hotel saquen así con un microbús y vaya a Ponderosa. No, en el hotel lo que hay son traslados, pero a las otras playas cercanas. Que van, te dejan a 1 hora y a tal hora ya venimos de regreso, y entonces ya todo el mundo se regresa en el microbús al hotel otra vez. Pero así a Ponderosa no, tiene que ser con traslado privado. Está casi a 2 horas del hotel. Entonces, para poder ir a Ponderosa y poder sacarle todo el provecho, tiene que ser un full day de viaje. Porque te puedes bañar en la piscina que tienen. También, si no estoy mal, tienen cataratas. También. ¿Vos a las cataratas no fuiste? Yo no fui a las cataratas. Que no da el tiempo. No da el tiempo, porque también tenemos... Bueno, lo que yo hice fue solo el safari. Que sí te gustó. Sí, a mí me gustó el safari, pero... creo que sí está en así, pues con mucho pomposo lo ponen. Ajá, como que te lo ponen como que maravilloso, vino espectacular, pero o sea, la verdad es que es como normal. Sí, es algo normal, porque igual tienen igual 2 tipos de por así decirlo, de busitos para hacer el safari. Nosotros tuvimos que esperar una eternidad para poder que nos monten. O sea, llegamos tipo tal vez 10 de la mañana y nos venimos montando para hacer el safari casi a las 12. Es bastante tardado. Esperamos un montón de tiempo porque, bueno, sí estaba lleno, pero lo que mirábamos era que montaban gente y a nosotros nada, por lo que íbamos en un grupo grande, éramos como más de 20 creo los que andábamos. Y nada que nos montaban. Entonces, ya cuando nos logran montar, sí está bonito. En esa eran como un trencito en el que nos llevaban. Puedes pagar el paquete de foto. Que nosotros lo hicimos, pagamos un paquete de fotos. Y el fotógrafo anda pegado casi que pegado pues al carrito en el que anda. Y cada vez que le das de comer al animal, porque puedes comprar las zanahorias, te cuestan $2 el paquete, la bolsa de zanahoria. Para que le des a las cebras, para que le des a las jirafas. Entonces cada vez que vos le vas a dar de comer, que él te viene y te toma la foto y todo. Y son fotos de HD. Sí. Súper buena calidad. Súper buena calidad. ¿Te las dan ahí nomás? Sí, te las mandan, te mandan un link para que vos las descargues. Oh, es digital. Sí, son digital. Chocho. ¿Y cuánto vale el paquete de fotos? Creo que nosotros pagamos en total por todos nosotros, creo que fueron como $115. Pero eran bastante. Pero era dividido entre todos. Y andaban Sí. aprox. Como unos 20. ¿Y cuánto dura el safari? ¿Como 1 hora? Sí, por ahí 1 hora, 1 hora y media, por ahí casi las 2. ¿Y cuánto vale? Bueno, el full day te viene costando alrededor de $85 por adulto y por niño también. O sea, los únicos que tienen descuento son los menores de 4 años. Entonces ya, si al niño ya tiene los 4 años cumplidos, ya paga los $85 también. Sí. Che. Interesante, entonces, para que no se dejen llevar por la majestuosidad que dicen de la Superponderosa. Sí. Que lo ponen como que si fuera el último lugar más espectacular para ir a ver jirafas. Que creo que la verdad que en realidad en Centroamérica creo que es el único lugar. Es el único
buenísimo lugar para ver jirafitas, pues. Sí. Entonces, Sí, pero hay ciertas cosas así como que con la demanda que tienen, porque creo que bastante es la demanda, pues deberían de estar mejor acondicionadas. vas a tener como mejor infraestructura y la organización también, porque si me decís que pasaron un montón de tiempo esperando botar la gorra primero. Pero bueno, entonces creo que la Ariel le soltó bastante la sopa. Ya saben qué esperar si van a ir a la Ponderosa y a los Ríos, cualquiera de los dos. Esto ha sido todo por hoy. Tan. Tan. Qué horror, en el otro se nos olvidó.